Aunque los hindúes creyeron haberse ganado el derecho a protagonizar su propia historia tras derramar su sangre en el campo de batalla junto con los británicos durante la Primera Guerra Mundial, al terminar esta, la decepción fue grande. Tanto que en 1920 Mahatma Gandhi resolvió comenzar su campaña de resistencia pasiva, transformando el Partido del Congreso en una organización de masas, para culminar en 1930 con la célebre negativa a pagar el impuesto sobre la sal, haciendo que miles de indios marcharan hacia el mar para obtener su propia sal por evaporación del agua del mar. Londres terminaría por reconocer un cierto autogobierno para la India en 1935 y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, más de 2 millones de jóvenes se ofrecieron a servir en el ejército, cuyo coste pagó Londres. Fueron enviados al norte de África, a Italia y el Extremo Oriente. La peor de sus derrotas sucedió en Singapur, donde unos 40.000 fueron hechos prisioneros por los japoneses a comienzos de 1942. La participación junto al Reino Unido en una nueva guerra les llevó a solicitar una promesa de independencia para cuando concluyese el conflicto, algo a lo que Churchill se negó. De modo que mediado 1942 comenzó una protesta generalizada exigiendo la retirada británica de la India, a la que Londres respondió con una represión que duró hasta 1945. Para entonces, el líder del ala más radical del Partido del Congreso, Chandra Bose, presidente del Congreso Nacional Indio entre 1938 y 1939, año en que dimitió por diferencias con Gandhi, se había dirigido a Stalin sin resultados positivos. Eso hizo que acudiera a Alemania y los alemanes le pusieron en contacto con Tokio. Con los japoneses preparó una serie de amotinamientos de fuerzas militares y civiles en Malasia que fueron duramente reprimidas por los británicos. Aquello echó en manos de los japoneses a numerosos hindúes, sobre todo tras la caída de Singapur, donde unos 40.000 soldados hindúes fueron tomados prisioneros. Pero el Congreso Nacional Indio, temiendo que los japoneses utilizasen a sus compatriotas para funciones distintas que las de la liberación de la India del dominio inglés, según se estaba viendo en Manchuria, recelaba de las intenciones reales de Tokio. Se formó, pese a todo, el Ejército Nacional Indio que Tokio empleó en Birmania, cerca de Bengala, ya que Chandra Bose había constituido un gobierno indio en el exilio en Rangún. Bose también logró que los hindúes, residentes en Indonesia, Malasia y Singapur, se presentaran voluntarios para engrosar ese ejército indio libre, que habría de combatir a los británicos. En el frente europeo promovió la formación de un contingente de indios capturados en el norte de África para luchar con los alemanes. Era la Freies Indian Legion, que pasó a formar parte de la Wehrmacht en agosto de 1942 con unos 3.500 hombres. El 950 Regimiento Indio de Infantería combatió en 1944 en el frente occidental contra británicos y franceses con cierto éxito, aunque por su escaso valor numérico no tuvo influencia en el conjunto del frente. Lejos quedaban los días en que planearan junto a los mandos de Berlín saltar desde las bases alemanas en el Cáucaso y Stalingrado sobre el norte de la India para liberar su patria de la dominación británica. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, los británicos pusieron la economía hindú al servicio de sus objetivos de guerra, aunque siempre dejando los recursos suficientes para que la población civil no sufriera, lo que sucedió hasta 1942. Pero ese año el ejército japonés conquistó gigantescas extensiones de territorio de las colonias pertenecientes a las naciones aliadas y se acercó peligrosamente a la frontera misma de la India. Birmania cayó en mayo de 1942 y con Birmania se perdió el 15% del grano del que vivía la India. Los británicos, sin embargo, decidieron sustraer alimentos del depauperado territorio asiático para enviarlos al norte de África y al Próximo Oriente, al fin de mantener los suministros a las tropas que se enfrentaban a Rommel. Por si eso fuese poco, de la India también saldrían abundantes abastecimientos para las siguientes operaciones aliadas en Marruecos y Argelia, en noviembre de 1942, además de las que guardaban Ceilán de una temida invasión japonesa que jamás tendría lugar. Hay que sumarle a esta situación la decisión británica de hundir los buques de transporte hindúes para bloquear a los posibles submarinos japoneses que se infiltrasen en la zona más oriental de la India en su frontera con Birmania. Todos los medios de transporte, incluidos los elefantes, fueron requisados para enviarlos al frente de Assam, la provincia más oriental de la India hasta la que habían llegado las tropas niponas. En el verano de 1942, según empeoraba la situación para los británicos en todos los frentes, Churchill ordenó la disolución de todas las organizaciones que pudieran suponer un peligro para el esfuerzo de guerra. Una decidida represión se abatió contra el movimiento nacionalista indio, plena de brutalidad, en la que la policía llegó a participar en violaciones colectivas y en la quema de los hogares de los rebeldes. Unas 2.500 personas fueron ejecutadas y varias decenas de miles recluidas en cárceles o campos de concentración.
A fines de 1942 comenzó una gran hambruna relacionada con la negativa británica a suministrar transportes para llevar alimentos al país y por la requisa de gran cantidad de recursos alimenticios. Londres solo atendió el 25% de las necesidades estimadas como necesarias por las autoridades indias. Lo peor se vivió en Bengala, donde una serie de adversidades climatológicas extremas destruyó la cosecha de 1942. Unas 200.000 cabezas de ganado murieron ahogadas por las inundaciones, se destruyeron unos 2 millones de viviendas y las plantaciones de arroz fueron devastadas por un hongo. Los hindúes comenzaron a morir de hambre de forma masiva, pero Churchill se negó a considerar el caso, estimando que todas las partes del imperio debían de contribuir de igual manera al esfuerzo común. La prostitución se generalizó y las epidemias de cólera hicieron estragos entre la población. Calcuta se convirtió en el gran burdel de los soldados que combatían en Asia. Para Churchill fue mucho más importante ayudar a la Unión Soviética que atender las necesidades de aquellos salvajes de piel oscura, como les denominó en el Parlamento. La mayor parte de lo que estaba sustrayendo de la India se enviaba tanto a Gran Bretaña como a la Unión Soviética. Churchill justificaba su decisión ya que los indios eran las peores personas del mundo, después de los alemanes, y no le cabía duda de que las informaciones que le llegaban estaban exageradas, pues según el premier, si tan poca era la comida en la India, ¿cómo es que no había muerto aún ese Gandhi? El hambre se extendió por todo el país, alcanzando la zona más occidental de la India. En el oeste, los muertos de origen pakistaní musulmán se apiñaban en el Ganges, ya que las costumbres de estos no permitían enterrarlos. El resultado fue que miles de cadáveres atascaron las bocas del Ganges, lo que fue causa, a su vez, de enfermedades que produjeron una epidemia generalizada. Solo en octubre de 1943 comenzaron las autoridades británicas a mostrar algún interés por paliar la catástrofe. Para entonces se calcula que habían muerto en torno a unos 3 millones de hindúes.